Bien, en este video veremos el procedimiento de diagnóstico de los sensores analógicos pasivos. Antes que nada, recordemos que los sensores analógicos pasivos son sensores que van a trabajar por lo general, con dos cablecitos. Van a trabajar con dos cables, ¿ok? El primer contacto o contacto número 1 o contacto A es el contacto que corresponde a la señal. Y el otro contacto es el contacto de tierra o retorno. Bien. En el caso de tener problemas con algún sensor de ese tipo, tenemos que considerar primero que los sensores de este tipo van a ser típicamente los sensores de temperatura. Sensores de temperatura de aire, de combustible, de aceite, temperatura de refrigerante, por ejemplo. Y también sensores de temperatura de diferentes sistemas, ¿no? El aceite de la transmisión, el aceite hidráulico, por ejemplo. Bien, para comenzar el procedimiento, en el paso 1 me indica comprobar si existen códigos de diagnóstico activos o registrados. Esto lo comprobamos en la herramienta de diagnóstico que es el ET, el Electronic Technician, ¿no? Entonces conectamos la computadora y verificamos si existen códigos. Lo que se espera es que no haya ningún código activo, ¿no? En el caso de que no haya ningún código activo, ¿no?, la falla podría haberse dado porque hay un problema de intermitencia. En todo caso, lo que deberíamos hacer es revisar las conexiones, el cableado, ¿sí? Conexiones, conectores y cableado, ¿no? Revisar eso. Pero por otro lado, ¿no?, si es que el resultado me indica que si tengo un problema como un FMI 04 o de repente un FMI 03, ¿no?, debería seguir alguno de estos dos caminos, ¿no? En el caso que tenga yo un FMI 03 o un FMI 3, ¿no? Un FMI 3, recordemos que significa que es un circuito abierto, ¿no? Hay un problema. O en tal caso hay un voltaje sobre lo normal. Bien, en caso de tener un FMI 3, me voy al paso número 2. El paso número 2 es comprobar el voltaje de la batería en el cable de señal. Esta comprobación es sencilla, ¿no? Lo único que me pide hacer aquí es medir el voltaje, ¿sí? Este es mi sensor. ¿Cuántos cables tiene? Solamente dos. A, B. Medir cuánto voltaje tengo yo en el circuito de señal, ¿sí? Para ello voy a insertar un cable, voy a medir el voltaje entre el terminal que corresponde a la señal, el terminal A, ¿sí? Mi multímetro voy a colocar ahí, voy a medir el voltaje, y el otro terminal lo voy a conectar a tierra de chasis, a la máquina, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces voy a hacer la comprobación. Mejor lo graficamos aquí. El terminal positivo de multímetro lo conectamos hacia el terminal A del sensor, y el otro terminal del voltímetro lo vamos a conectar a tierra de la máquina, ¿no? Bien, lo que se espera, o el resultado esperado en este caso, es que el voltaje sea menor, ¿no? Ya que si existe un voltaje igual al voltaje de batería, o sea 24, significaría que este cable de señal está cortocircuitado con algún otro cable que tiene 24 voltios. Obviamente este resultado no se espera que haya este resultado, ¿no? Y en tal caso de existir esta condición, habría un cortocircuito y tenemos que hacer una reparación del cableado. Bien, en tal caso, si es que el voltaje no es mayor o no es igual al voltaje de batería, estaríamos teniendo el resultado esperado, ¿sí? Y lo cual nos llevaría, ¿sí?, al paso número 3, ¿no? Con esto habríamos descartado que no existe un cortocircuito con un cable que tiene mayor voltaje. Entonces, al no existir un cortocircuito con un cable que tiene mayor voltaje, entonces realmente se trata de un circuito abierto, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es identificar dónde se encuentra el circuito abierto, ¿no? Para hacer ello, nosotros vamos a producir un cortocircuito. Dice, ¿no?, en el conector, en el paso número 3, dice producir un cortocircuito en el conector de sensor. Para producir el cortocircuito,
lo que yo tengo que hacer es desconectar mi sensor. Ese sensor de temperatura. Este es el SM. Y producir un cortocircuito, me dice, entre el cable o el terminal de señal y la tierra. ¿Sí? Si me doy cuenta, estoy haciendo que el SM, la señal del SM sigue este camino. ¿Sí? Estoy retirando el sensor para ver si retirándolo y cambiando la condición de falla o generando el cortocircuito, el SM puede reconocer esta condición. Si es que realmente cambia y yo he retirado el sensor, como en este caso, significaría que quien estaba haciendo o generando el FMI 3 es el sensor. Pero en tal caso, si es que no cambiase, si es que la falla permaneciera aún como FMI 3, ¿no? Como FMI 3, significaría que el problema no se encuentra en el sensor, sino que aún está todavía dentro de este tramo, ¿no? Puede ser en el cable o puede ser el mismo SM que se encuentra el problema. Eso en el caso de que no cambie, ¿no? Lo que se espera cuando hacemos un cortocircuito es que el FMI 03 cambie a FMI 04, ¿no? El resultado esperado me indica eso, ¿no? Ahora hay un código activo 04. ¿Sí? Si realmente cambia, significa que quien estuvo produciendo el problema fue el sensor. Entonces la solución sería cambiar el sensor. Pero si es que hice este cortocircuito, ¿no? Y aún así permanece como FMI 03, entonces el problema no sería el sensor, sino parte del cableado o de repente el mismo SM, ¿no? En caso de que sí cambie, dice, no, cambio el sensor, porque dice que me está generando problema, pero en caso de que no cambie FMI 04, aún continúe como FMI 03, entonces sería un resultado no correcto y me manda a hacer pruebas, ¿sí? Con el paso número 5, que es comprobar la operación del SM, ¿no? Bien, en la operación del SM o la comprobación del SM consiste en lo siguiente, ¿no? Consiste en teniendo un sensor y nuestro SM me dice desenergizar la máquina, obviamente para hacer desconexiones desenergizamos el equipo, no importa cómo estás, y me dice, perdón, no es así, el de retorno lo dejo, desconecta el terminal de la señal, pero en el lado que llega al conector del SM, de tal manera que va a quedar libre, y en su lugar instalas un cable, ¿no? Un cable puente, que también va a quedar libre por un momento, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer aquí es generar dos situaciones diferentes. Voy a generar un FMI 03 y voy a generar un FMI 04, pero en el SM, ¿no es cierto? Esto está ya dado en el SM. Estoy trabajando justamente en el lado del SM. Bien. Entonces, tal como está acá, si yo mantengo los cables separados, así abiertos y no conectados, sin contacto con ningún otro componente, estaría teniendo un circuito abierto. Entonces, en esa condición, el SM tiene que ser capaz de reconocer un FMI 3 y registrarlo en el ID. Bien, correcto. Y vamos a repetir el mismo gráfico. Bueno, en este caso no sé cómo. Bien, y en el otro caso me dice, ahora lo que vas a hacer es con el cable que has insertado, o sea, con este cable lo vas a conectar a tierra, ¿sí? A chasis, y debería generar, como es un cable de señal, ¿sí? Como es un cable de señal, debería cambiar a un FMI 4. Entonces estoy probando que el SM reconoce ambos códigos de falla, ¿no? Reconoce un circuito abierto y reconoce un cortocircuito. Si es que el SM reconoce, ¿no? Lo que se espera es que el SM pueda reconocer, ¿sí? Pueda reconocer estas dos condiciones. Si es que el SM funciona bien, entonces significa que la falla, pues obviamente no es el SM, y seguramente que la falla se encuentra en parte del cableado, ¿no? En el harness. Entonces habría que reparar en este caso, ¿no? Que estamos ahí.
Pero en el caso de que no sea correcto, o sea, de que generamos el circuito abierto, ¿no? En el SM, generamos el cortocircuito en el SM, ¿no? Y a pesar de eso no reconoce que hay un cortocircuito o un circuito abierto, entonces significaría que quien está trabajando mal es el SM. Entonces lo que debería hacer ahí es reemplazar el SM, probar y volver a probar, ¿no? En este caso, si es que funciona, si es que ya desaparece la falla, entonces lo que haríamos es reemplazar el SM. Bien, hemos seguido el camino correspondiente a un FM3 o circuito abierto. Vamos a regresar al paso número 4, ¿sí? Que está justamente después de monitorear si es que hay códigos en el IT. Y ahora nos vamos a ir por el camino ¿sí? del FMI 4, en el caso que tengamos un cortocircuito o FMI 4, ¿no? Bien, en el caso de tener un cortocircuito o un FMI 04, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es lo contrario. Yo debo producir un circuito abierto, claro, ¿no? Entonces tengo que hacer mi sensor. Lo que tengo que hacer es desconectar el harness. Voy a desconectarlo, este es mi SM, y estoy generando en este caso yo un circuito abierto. Recuerden, yo estoy partiendo de un FMI 4. Mi falla es un FMI 4, ¿sí? En tal caso que tengo un FMI 4 o un cortocircuito, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es generar un circuito abierto, ¿no? La idea en todo caso sería que cambie, ¿no? Estamos entonces probando si el sensor es el que produce la falla. La idea es que cambie de un FMI 4, debería cambiar a un FMI 3, siempre y cuando el sensor sea el problema, que tiene el cortocircuito. Pero si retiré el sensor y a pesar de eso sigue o persiste como FMI 04, significa que el problema de cortocircuito se encuentra entre el harness y el SM. Entonces lo que debo hacer ahora seguramente es probar en el SM, ¿no? Revisemos lo que dice acá, ¿no? El paso 4, ¿sí? Genera un circuito abierto en el conector de sensor, ¿sí? El resultado es que cambia, ¿no? El resultado esperado es que cambia a FMI 3, ¿no? Si es que cambia, lo que debemos hacer es reemplazar un sensor nuevo, ¿no? Y probar. Pero en tal caso, ¿no? En caso de que no cambie, de que aún permanezca aún como un FMI 04, entonces nos vamos por este camino que me dirige al paso número 5, que ya lo vimos, que es justamente hacer la prueba del SM, ¿no? Y de probar el SM justamente lo que habíamos hecho ya acá, ¿no? Le generamos un circuito abierto, retirando acá la señal, insertamos un cable nuevo en el espacio que quedó vacío en el conector del SM, y también luego generamos un cortocircuito, ¿no? Para probar el funcionamiento correcto del SM, ¿sí? Entonces este procedimiento nos sirve para evaluar sensores de tipo analógico pasivo. Son pasivos, recuerden, porque solamente tienen dos cables, no tienen un voltaje de suministro activo. Al no tener un voltaje de suministro activo, se les denomina sensores analógicos pasivos. Eso es un procedimiento muy parecido, ¿no? Al del sensor analógico activo, ¿sí? A diferencia de que en este caso nosotros no evaluamos el voltaje de suministro, ¿no? Esa es la parte que se quita, ¿no? El procedimiento del sensor analógico pasivo, ¿no? Bien, entonces utilicemos este procedimiento, ¿sí? Para el taller.